en el quinto año de media ya teníamos la inquietud de ir a la escuela de ingenieros algunos, ¿no? Sin saber qué especialidad, nada, la escuela de ingenieros. Por nuestra afición a las matemáticas, al dibujo, en fin, yo especialmente por el dibujo y las matemáticas, a mí me gustó mucho las matemáticas desde el colegio. Y además fui buen dibujante. El asunto es que en este quinto de media había dos hermanos Arrisueño, Edmundo y Óscar Arrisueño, Humberto Suito y yo, que pensábamos, éramos los más amigos y pensábamos presentarnos a la escuela de ingenieros. Y dijimos, y cuando seamos ingenieros, vamos a hacer una compañía constructora. Y la compañía constructora se va a llamar CASA. ¿Por qué? Córdoba, Arrisueño, Suito, Arrisueño, CASA. Ya teníamos el nombre de la compañía constructora. Y bueno, nos preparamos para el ingreso, que era un ingreso maldito, realmente era dificilísimo. Ponían 4 problemas, eran 4 días, uno de aritmética, el otro de álgebra, de geometría, trigonometría, física y química. Eran los exámenes. Y cada examen era 4 problemas. Estudié como nunca. Las vacaciones y todo el quinto de media, el final del quinto de media y las vacaciones, enero, febrero y marzo, me encerré en un cuarto, estudié como nunca, trabajé duro. Yo no pude ir a ninguna academia porque mi madre no tenía plata. Entonces me dediqué a estudiar solo. En cambio los otros sí. Había una academia Cruzaco, la única academia que había en ese entonces era la academia Cruzaco. Y todos pasaban por la academia Cruzaco que preparaba para varias universidades, ¿no? Para la católica, para la escuela de ingenieros, para la escuela de agricultura. No había más tampoco, y San Marcos. No había más que 2 nacionales y estas 2 escuelas técnicas. Nos presentamos al examen y yo fui el único que pasé. Los otros cayeron. No entraron. Entonces, durante el primer año era común. Era pura matemática. Cálculo integral, cálculo diferencial, geometría descriptiva, matemáticas 1, matemáticas 2, física, química, francés e inglés e instrucción premilitar. ¡Qué primer año! Cara. Terrible, terrible. También me estudiaban. Pero a la mitad del año teníamos que pagar además, no era gratis. No era gratis. Cuando dimos el examen de ingreso, el ingreso era para 50, pero lo ampliaron a 100 esa vez. Y yo ingresé en el puesto 16, pero caí horrorosamente en el examen de trigonometría. Sí, en trigonometría es donde se estudian las series, ¿no? Ni me acordé. En el examen de trigonometría, porque había que aplicar la fórmula de la suma de los términos de una serie, y yo me olvidé de la fórmula, y no podía acordarme. Entonces en todos los cursos me saqué buenas notas, menos en trigonometría, que me saqué 6.
sobre 20. Y después venía un examen oral. Y el examen oral lo tomaba Héctor Velarde. Me tomó y me dijo, ¿qué le pasó en trigonometría? Que me olvidé la fórmula. ¿Cómo se olvida usted? Pues me dice, pues hay que estudiar, pues tiene mala memoria. No, sí, me bloqueé y le dije, pero ya me lo sé. El ecúmenos A sobre ecúmenos 1. Hasta ahora me acuerdo bien. Pero ¿por qué no la aplicó? Porque no me acordaba, me bloqueé y no me acordaba. Caramba, qué pena, me dijo. Y me trató muy bien Héctor Velarde. Y entonces, cuando ingresé, le dije a mi madre, mira, la pensión es tal, yo creo que tú que has conseguido beca en todos mis estudios, puedes conseguir, si hablas con Héctor Velarde. Entonces mi madre fue a hablar con Héctor Velarde y que me concedieron media beca. Consiguió ella media beca. Mi madre era una fiera. Y se me ocurrió, ¿por qué no hacemos una academia? Un compañero mío del primer año era Figueroa Coello. Vamos a hacer una academia entre los dos y vamos a preparar para el año próximo. Hicimos una academia y los primeros alumnos fueron mis compañeros de la compañía Casa. Fueron mis primeros alumnos. Y completamos un poco más, llegamos a 10. Cuando llegamos a 10, hicimos esta academia y yo me fui donde los hermanos cristianos de La Salle, donde hice el quinto de primaria, gratis, por supuesto. Les pedí que por favor nos prestaran un aula para dar las clases en las noches, en las tardes, de 6 a 8, de 5 a 8. Y dimos clases ahí. Y formamos estos 10 alumnos. Los 10 entraron. Parte en la Escuela de Ingenieros y parte en la Escuela de Agricultura. En las dos escuelas técnicas, ahí entraron todos nuestros alumnos. ¿Qué tal éxito? Entonces, vamos a seguir. Y al año siguiente seguimos con la academia. Pero la pregunta iba al tema de la arquitectura. Yo no sabía qué seguir y por qué. Algo que me orientó fue las clases de Velarde. Velarde enseñaba geometría descriptiva. Un curso lindo, además él se lucía en el tablero. Estoy hablando cuando no había PowerPoint, ¿no? No había PowerPoint, no había proyecciones. Había una regla que tenía de este tamaño y un compás de madera. Y esto Velarde dibujaba en la pared, en la pizarra que ocupaba todo el frente. Dibujaba los problemas de geometría descriptiva. Y eso me interesó mucho. Me interesó. Otra cosa que me orientó fue un amigo que tenía, Lucho Bustamante, que estaba en años superiores, que le dije una vez, no sé qué especialidad ya tengo que escoger el próximo año, no sé qué especialidad, si civil o arquitectura. Mira, me dijo, yo estaba en la misma duda, y yo soy ingeniero civil, y me arrepiento porque la arquitectura es más linda. Y entonces me decidí por la arquitectura. Entonces esas dos cosas me decidieron sin entenderla realmente, ¿no?
sin entenderla realmente. Pero fue porque Velarde era un arquitecto, dibujaba lindo, era una excelente persona. Y el consejo de este amigo, ¿no? No había tampoco una orientación, eso se daba mal, ¿no? Porque debería haber, en esa época ya se podía hacer cursos de orientación profesional, ¿no? No, en mi caso no hubo. Yo no asistí nunca a ninguna academia, simplemente suerte. Yo creo que he tenido suerte, que todos han sido buenos maestros. El asunto era su orientación, que su orientación estaba fuera de época, ¿no? Por su propia formación. Como dije antes, Malakowski seguía enseñando en 1942, que yo entré, 42, ingresé en el 42, pero en el 43 ya fue Malakowski mi profesor. Enseñaba teoría de la arquitectura, y la teoría eran las columnas, dórica, jónica, compuesto, y esa era la teoría de la arquitectura, ¿no? Y unos dibujos preciosos, además hechos por él, se repartían. Lo tengo, el curso, lo tengo. Que la Católica lo ha publicado. Una versión de Ludeña. Tenía unas láminas dibujadas por Malakowski. ¡Qué dibujo, cacho! Y después de la parte clásica, eran los prototipos de arquitectura, claro, hoteles, escuelas, edificios de oficinas, edificios de departamentos. Tenía el curso de modelos, un poco como es el libro que consultamos todos de medidas. Neufer. ¿Ah? El Neufer. El Neufer. Un poco el Neufer, ¿no? Ese era su curso de Malakowski. Era muy bueno, pero el enfoque era pues equivocado al comenzar por los elementos de arquitectura, ¿no? En lugar de hablar de la armonía, del espacio, de la luz, del color, nos hablaba de las columnas. Teníamos las columnas clásicas en el curso de Malakowski. En el curso de Historia de la Arquitectura que enseñaba Velarde, otra vez las columnas. En las clases de sombras, otra vez las columnas. Terminamos el segundo año empachados de columnas. Entonces eso nos reveló. Y al poquito tiempo fundamos pues la agrupación Espacio, ¿no? A raíz de estas reuniones de Barranco, a raíz de nuestras lecturas, nuestro enfrentamiento con estas teorías atrasadas, ¿no? Malakowski había estudiado en 1911 y viene aquí con lo mismo que estudió en esa época en el 1944 a enseñar lo mismo. No evolucionó. Enseguida de Malakowski, de Marquina, ¿quién preside la enseñanza? Belaúnde, ¿no? Al cual llevamos nosotros. Los alumnos lo invitamos a Belaúnde a ser profesor a raíz de la unidad vecinal número 3 y a raíz de la creación de la corporación. Entonces lo llevamos a que enseñara el Programa Nacional de la Vivienda, que no teníamos ese curso. De vivienda no se hablaba nada. Cuando yo fui alumno,
había un curso que se llamaba Arquitectura de la Habitación. ¿Quién le enseñaba? Marquina. ¿En qué consistía? En hacer durante todo el año 4 proyectos de casas para la alta burguesía. 4 casas hacíamos durante todo el año, casas en terrenos de 15 por 40, en fin. Lo único que cambiaba eran las condiciones, una vez de 3 dormitorios, otra de 4, otra de 6, otra con sirvientes, otra con jardinero y chofer, así, eso es lo que... y vivienda pobre, y los callejones, nada. Entonces llamamos a Belaunde que nos dé un curso de vivienda. Y Belaunde nos dio un curso de vivienda de unidades vecinales. Tampoco nunca nos habló de los callejones, nunca nos habló de las barriadas. Y cuando hace su grupo de ex estudiantes, el Patón de Martis, le encarga la Junta de la Vivienda y el Patón de Martis, que sí tenía inquietud, forma, hace equipos de atención a las barriadas. Belaunde le saca en cara y le dice: ¿qué haces con tantos arquitectos y no estás haciendo unidades vecinales? Porque estamos haciendo asistencia a las barriadas. ¿Y para qué sirve eso? Las barriadas son un cáncer de la ciudad. Belaunde no quiso hacer nada para barriadas. No tenía esa inclinación. Era pues un personaje brillante, pero de la clase A, ¿no? Y no tenía la vocación de servir, ¿no? Que después se le despertó, porque al final sí, él mismo se arrepintió de no haber enfocado bien el problema de la vivienda. Bueno, este curso de vivienda nos dio la oportunidad de entrar a temas realmente sociales, ¿no? En tercer año de la Escuela de Ingenieros, yo me acuerdo, en tercer año, en el taller que era vertical, Marquina único profesor, ahí se armaban las discusiones, y me acuerdo en el tercer año fundamos el centro de estudiantes, se hizo, Pepe Polar, el socio nuestro, era un hincha de Miro Quesada, porque él fue el primero en leer Espacio en el Tiempo, el libro de Cartucho Miro Quesada. Y nosotros le tomábamos el pelo por ser amigo de Cartucho Miro Quesada, un personaje de la alta sociedad, era para nosotros en ese entonces. Pero ahí se empezó a discutir la arquitectura que propiciaba Miro Quesada en su libro, que era más bien corbusiana, mientras que algunos de nosotros éramos más cercanos en orientación a Frank Lloyd Wright, ¿no? Que era más pegado a la naturaleza, ¿no? Entonces, en esas discusiones, ¿no? Ahí dijimos, bueno, vamos a hacer una revista de arquitectura moderna, porque nuestro profesor Belaunde saca en su revista todo. Y era lógico, no nos dimos cuenta, pero era lógico porque los arquitectos, ¿cuántos eran? 70. Entonces todos eran amigos. Fíjate, cuando yo egreso,
Las reuniones de la Sociedad de Arquitectos eran mensuales. Todos los meses nos reuníamos en un restaurante, en el restaurante La Cabaña. Todos los meses, Asamblea General de Arquitectos, fíjate, ahora son miles. Entonces ahí se nos ocurrió a nosotros, tenemos que hacer una revista militante, una revista de arquitectura moderna. Teníamos ejemplos, las revistas norteamericanas sobre todo, y una revista inglesa que no me he olvidado, pero era excelente. Entonces dijimos, vamos a hacer esta revista apenas salgamos de este tercer año, y vamos a nombrar como director de la revista a Cartucho Mero Quesada, que precisamente nos está enseñando con este libro, ¿no? Las corrientes modernas. Y como subdirector pensamos en Linder también, al cual también lo habíamos invitado a la enseñanza. Y fuimos pues, y yo escribí las cartas. Las he tenido hasta hace mucho, quizá estén en ese cajón de abajo. Escribí una carta a Cartucho invitándolo a ser director, y una carta a Linder invitándolo a ser subdirector de la revista. Y inmediatamente por teléfono nos contestó Linder. Me contestó a mí, en mi oficina, porque nos fundamos una oficina, pues. Y me dijo, encantado, yo acepto el colaborar, no quiero el título de subdirector, pero voy a encargarme, eso sí, de las crónicas y de las notas respecto a la arquitectura europea. Con mucho gusto trabajo con ustedes. Nos dijo Linder. Cartucho Mero Quesada, ¿no? Cartucho Mero Quesada nos llamó y me dijo, vamos a conversar. Entonces fuimos y nos dijo, no me parece que se haga una revista, por dos razones. Una, porque es muy caro. Es una empresa. Para hacer una revista hay que hacer una empresa. Se necesita invertir. Se podría conseguir avisaje, pero no hay suficiente mercado. Todo el avisaje se lo come el arquitecto peruano. Y somos muy pocos, y tendría que ser muy pocos los interesados en comprar la revista. No es una buena opción. Y además, la otra causa es que no nos conocemos, no sabemos qué pensamos. Entonces, primero debemos hacer un grupo de estudios, de discusión, de conocernos, de ver qué ha leído cada uno, en fin, participar en diálogos. Un grupo. Entonces ahí salió la idea que incluso se señaló que no debía ser grupo, que es muy cerrado, sino agrupación para jalar. Y que no debía ser arquitectura solamente, sino arte en general, cultura en general. Entonces la agrupación Espacio, que le pusimos Espacio, porque era más relacionada con la arquitectura, pero con la idea de que se ampliara a toda la actividad cultural posible. Y encargamos de hacer un manifiesto al grupo de Barranco, César de la Jara y Carlín Williams y Samuel Pérez Barreto, los tres hicieron el primer borrador
del manifiesto de la agrupación Espacio. Después lo revisamos en la casa de un vecino mío, en el barrio de Breña, por Alfonso Ugarte. Ahí lo pulimos y lo llevamos a una de las reuniones. Nuestras reuniones eran en un restaurante, el Patio, que quedaba en el portal de San Agustín. Ahí había el Patio. Ahí íbamos, nos reuníamos semanalmente al principio. Y entonces ahí es que acordamos el manifiesto y acordamos unas primeras actividades. Una primera actividad fue la exposición de Cislo. Una segunda actividad fue el ciclo de conferencias, El hombre moderno, que eso fue un éxito. Tuvimos éxito porque Miro Quesada, hijo del director del comercio, conseguía pues publicar en primera página incluso, este jueves, conferencia de Linder sobre el arte, la plástica europea, la plástica moderna europea. Local, Sociedad de Arquitectos en Tacna. Así. Fue un éxito, y fue pues unas 14 o 15 conferencias de todas las actividades en el momento actual. La modernidad en medicina, por ejemplo, la medicina de la mente. El conferencista fue el doctor Seguín, uno de los primeros psiquiatras que hubo acá. Mira, escogíamos así los personajes más destacados de la cultura para que dieran el ciclo. Fue un éxito. Y al mismo tiempo hicimos la página del comercio, pues. La media página de todos los jueves en el comercio de la tarde. Había el comercio de la tarde. Yo me dedicaba en la mañana de los jueves a ir al comercio. A las 8 de la mañana ya estaba en la imprenta, Cartucho llegaba con el material, veíamos el material, hacíamos las correcciones, entregábamos al linotipista el artículo, los artículos, las fotos. Mi estadía era los jueves de 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. A esa hora entraba, después de haber pasado por el linotipista, de haber hecho las correcciones, entraba a unas láminas de plomo, había unas de plomo en unos cilindros, a imprimir el periódico. Y veíamos la impresión, sacábamos la prueba, las últimas correcciones. A las 6 de la tarde estaba en circulación el comercio de la tarde, con nuestra media página. Eso duró como 3 años, o 4 años. Hicimos una linda divulgación. Eso en materia de divulgación escrita, ¿no? Las conferencias, que fue otra actividad, y otra actividad importantísima que no se ha destacado suficientemente es la música. Teníamos 2 músicos en la agrupación Espacio, Enrique Iturriaga y Celso Garrido Leca, que tienen composiciones hermosas, ¿no? Y durante 3 veranos hicimos ciclos de conciertos en Barranco. En una de las casas de Barranco, también vecina a la de la tía Anita, en una de esas casas, ahí alquilamos una oficina en el patiecito interior.
ahí hacíamos la pequeña orquesta. La casa se ocupaba toda y a veces salía hasta la calle y los conciertos de música clásica moderna. Se estrenaron muchas cosas en Lima que no se había dado antes en la orquesta sinfónica. Y fue una de las actividades más preciosas, tanto que en la tercera vez ya no cabían la gente en la casa, entonces le pedimos al Club Regatas de Chorrillos que nos ceda su local. Y esa tercera vez tuvo lugar la serie de conciertos en Chorrillos, en el Club Regatas. Y también lleno de gente, ¿no? Esa fue la actividad de la agrupación Espacio que motivó después o simultáneamente que nosotros accediéramos a la enseñanza ya directamente. Por ejemplo, yo comencé a enseñar saliendo, terminé quinto año y enseguida me convencieron que diera un curso del cual yo no sabía nada. Diseño básico. Me dieron 2 libros. Linder me dio uno, Miro Quesada me dio otro, me dijo, estudia. Y das tu clase. Y yo estudiaba para dar mi clase. Y cuando usted pudo decidir qué clase dar, ¿qué eran los temas que trataba? El diseño básico, pues. El diseño básico, ¿no? Las bases del diseño, qué cosa era combinar cosas, formas, la idea de forma en un fondo, forma y fondo, armonía y contraste, color y luz, ¿no? Todo eso está desarrollado teóricamente en estos 2 libros, muy lindos libros. Y entonces hacía ejercicios sobre los mismos temas, ¿no? O sea, hacer un ejemplo de armonía con de 3 formas en un fondo de tanto por tanto, por ejemplo, ¿no? En grises primero, en colores después. Ideé un curso de diseño básico a base de estos libros, ¿no? Y que después tomó mucho vuelo, porque ya después entramos al uso del material y a la idea de estructuras, a trabajar con alambre, a trabajar con trocitos de madera, a hacer cosas que tuvieran función con una limitación de material, ¿no? Por ejemplo, con una hoja de papel o de cartulina de tanto por tanto, hacer una torre, la más alta posible, pero que sea bonita. Entonces, los muchachos empezaban a doblar, a hacer figuras y dobleces, a base de dobleces, fue una torre. Ese tipo de ejercicios que llevaban inmediatamente primero objetos y después espacios, ¿no? Muchas veces mi primer ejercicio realmente arquitectónico era diseñar un parque de tanto por tanto, simplemente todavía huérfano de problemas estructurales, pero sobre todo acentuando el criterio del espacio, del uso del espacio, de la distribución de distintas partes en ese espacio, partes duras, partes de jardín, tantas bancas, en fin,
problemas muy concretos, específicos, con todavía problemas siempre integrales, nunca elementos sueltos, ¿no? Sino que cada uno considerara el todo compuesto por unas partes en armonía con ese todo, ¿no? En relación con ese todo. La idea de la enseñanza, que después he descubierto que fue el alma de la enseñanza del método Montessori, ¿no? Que es concebir las cosas en unidad y en conjunto. Y tengo el orgullo de decir que yo aprendí así. Mi madre nunca me enseñó el alfabeto, nunca me enseñó a deletrear. Mi madre no sé cómo descubrió otra manera de enseñar. Ella era profesora en un colegio, cuando yo tenía 6 o 7 años. Me enseñó las palabras de frente, mamá. Entonces yo reconocía la palabra, yo me acuerdo de eso. Yo reconocía la palabra. Mientras mis compañeros aprendían M-A, ma, M-A, ma. Y a escribir primero palotes. No. Yo aprendí de frente. Todos. Unidades. Con toda su complejidad, ¿no? Y eso mismo lo apliqué después en mi curso de diseño básico, ¿no? Esa misma idea de enfrentar al estudiante con problemas integrales, no con trocitos de problemas. Es increíble, pero hasta ahora la arquitectura es desconocida, ¿no? Yo tengo un artículo sobre eso, ¿eh? Que se llama La arquitectura, una desconocida, ¿ya? Y he encontrado hasta 7 maneras de malinterpretar la arquitectura. Desgraciadamente no lo tengo a la mano, pero está en mi computadora. Se los puedo pasar, con mucho gusto, porque se llama eso. Y la oportunidad en que comencé con ese texto fue una invitación que recibí de la escuela de Chiclayo, de la escuela de estudiantes de Chiclayo. Me invitaron a que dé una charla sobre la arquitectura. Y fui, y se me ocurrió el tema, que la arquitectura no era muy conocida, ¿no? Y ahí pude hilvanar a 3 o 4 ideas que después, para una conferencia que también me pidieron en la Facultad de Huancayo, completé. Y entonces, ahora me acuerdo que son 7 malinterpretaciones de la arquitectura. Y el título es Ser arquitecto en el Perú. Como el que va a ser arquitecto elige la arquitectura sin tener mucha seguridad de qué es la arquitectura. ¿No es cierto? Y eso a mí me hace sentir muy mal, porque actualmente hay un premio anual a la literatura. Actualmente no hay un premio anual a la arquitectura. No hay. Hubo un tiempo que nosotros, los estudiantes, fuimos los creadores. En esas reuniones de Barranco que les cuento,
Ahí, de repente, Salazar Bondi dice, están dando el premio de poesía y lo ha sacado fulano de tal, y el premio de teatro que lo ha sacado fulano de tal. ¿Y cómo? Me dije yo, hay premios a todas las actividades artísticas, a todas las manifestaciones culturales, y no hay premio a la arquitectura. Entonces, cuando fundamos el Centro de Estudiantes, en esos mismos días, en ese mismo año, yo escribí la carta a Belaúnde, que era diputado. Señor diputado, le escribo en nombre de los estudiantes de arquitectura. Y usted es arquitecto. Hay una ley tal que crea un premio anual, se llama Ley de Fomento de la Cultura, se llama, que está vigente. Hay premios a todo, poesía, teatro, cine, medicina, pedagogía, todas las actividades están premiadas y tienen anualmente un premio. Arquitectura no está. Entonces el Centro de Estudiantes le propone que usted como arquitecto proponga una adición a esa ley. Y Belaúnde propone la adición a la ley. Y se acepta. El premio Chavín. Él le puso el nombre. Y ni siquiera nos dio las gracias. Silenciosamente se creó la ley y se empezó a dar el premio Chavín. Al año siguiente se empezó a dar el premio Chavín, que se dio unas 8 o 10 veces. Yo me saqué una de las veces. Pero después se olvidaron otra vez, ¿no? Entonces la arquitectura, que es nuestro espacio vital, que es, como yo la llamé alguna vez, nuestra tercera piel que nos defiende de la naturaleza, no es considerada porque está tan cerca que de tanto verla no la vemos. No se siente la arquitectura porque está demasiado, es parte de nosotros. Lo más difícil de aprender. A trabajar en equipo, creo. A trabajar en equipo. Saber interpretar, saber entenderse, ¿no? Entender del equipo. Y he trabajado mucho en equipo yo, ¿no? He trabajado en equipo prácticamente todos mis proyectos más importantes, ¿no? El proyecto de la FAP, ¿no? de Chiclayo y de Piura, ¿no? Que es el mismo. Ese es para mí es el trabajo más valioso que hemos hecho con Williams, Córdoba Williams, ese fue Córdoba Williams solamente. Polar fue nuestro socio 2 años a lo mucho, porque él rápidamente prefirió irse a Estados Unidos y nos abandonó y nunca más supimos de él. Y quedamos solamente Williams y yo. Y poco después apareció Bianco. Así que con Bianco estuvimos unos 10 o 12 años y luego, en lugar de Bianco, se apareció Núñez, que había sido nuestro alumno. Y con Núñez hemos durado ya mucho tiempo. Entonces, Córdoba, Williams, Núñez, ya hemos hecho muchas cosas, hemos hecho varias universidades, por ejemplo, planos generales para universidades. Osvaldo se especializó mucho en el diseño
de locales universitarios. Él ha participado, él era el encargado de esa área, ¿no? Y después hemos hecho también algunas casas, y finalmente ya cada uno ha hecho su propia arquitectura, ¿no? He hecho casas, varias casas. ¿Y hay algo que le hubiera gustado hacer o que le gustaría hacer? Me gustaría poder hacer. Ahora ya estoy en la etapa en que hasta mis hijos hacen reparaciones en las casas que yo les hice y no me las encargan a mí. Estoy en esa etapa. Por ejemplo, en este momento, mi hijo Alejandro se ha hecho una ampliación en su departamento, que se lo ha hecho un amigo de él, un Ortiz de Ceballos, no sé quién es. Creo que es compañero de clase de él, no sé. Y todavía no ha terminado. Mi hija Gaby le hice una adaptación que me salió muy bonita, ha sido mi orgullo, de una quinta en Miraflores, hecha por Hart-Terré, bastante discreta, un diseño discreto, pero como eran las quintas, pues antes, ¿no? 3 o 4 cuartos alrededor de un patiecito, una serie de casitas de ese modelo. El de ella lo arreglé yo, le hice un segundo piso sobre la casa, sobre el adobe. Le hice un segundo piso que quedó muy bonito porque entré al diseño de ladrillo, estos techos de ladrillo, que no lo han empleado mucho y que yo lo adapté. Y yo he hecho una casa, 2 casas, 3 casas en la playa Los Pelícanos, que queda un poquito antes de Pucusana. Ahí, una de mis mejores casas es esa, la casa de mi hijo Daniel, que es con el espíritu del patio. Ahí también hay una casa en San Bartolo de mi hija Patricia, que es de bóvedas de doble curvatura, ¿eh? Bóvedas de pastelero. Esas es las cosas más recientes que he hecho y que me han dejado satisfacción, ¿no? Bueno, nunca estar contentos. Querer siempre cambiarlo para mejor, ¿no? Mejorar. Ese es una recomendación, tener espíritu crítico, ¿no? Espíritu crítico. No criticón, sino crítico. Fundamentado.